La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde intentamos acercarnos a las celebraciones de la Iglesia, los sacramentos, como acciones principales y esas otras acciones que pertenecen también a la liturgia, los sacramentales, la liturgia de las horas, que van, como si dijéramos, encuadrando, enmarcando esa acción de Cristo, esa acción santificadora de los cristianos y al mismo tiempo glorificadora del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La liturgia tiene lo que podríamos denominar una dinámica cordial. No es un planteamiento puramente académico, racional. Va más con el corazón, involucrando a toda la persona. Si nos fijamos en los sacramentos, influye el oído, la vista, el tacto, también el olfato. Es todo el ser humano el que debe quedar inmerso en esa acción de Dios y transformado al mismo tiempo por la fuerza de la gracia. Es el misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre, para que desde esa existencia humana podamos alcanzar el misterio profundo de Dios. Es lo que de una forma sumamente expresiva se manifiesta en el corazón de Jesús, en la humanidad de Cristo, que actuando en la persona de Cristo, con esa doble naturaleza humana y divina, está llevando adelante esa obra de la redención, de la santificación, de la glorificación. Es el camino que Dios ha querido elegir para que participemos de su ser, para que alcancemos esa plenitud en nuestra vocación, en esa llamada. Las oraciones de estos domingos que la liturgia denomina del tiempo ordinario, en latín tempus per annum, tiempo durante el año, se van sucediendo también esas peticiones, esas imágenes, para que comprendamos esa voluntad de Dios y la vayamos realizando con su gracia. El domingo pasado pedíamos, casi al final de la oración colecta, esa santa alegría, esa transformación que se realiza precisamente gracias a la humillación del Hijo de Dios, a la encarnación y a la pasión. Y así que podamos alcanzar ese gozo eterno, liberados aquí, ahora y para siempre del pecado y de las consecuencias del pecado. Son ideas que de una forma o de otra se van repitiendo en las oraciones, en las lecturas, que intentan ponernos en comunión con esa acción divina en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, subrayando esa continuidad de la acción salvífica, de la acción divina, de la historia de la salvación, que no tiene cortes, enfrentamientos, contradicciones, sino que es un camino maravilloso en el que, con una pedagogía divina, con esa forma que Dios tiene de conducirnos, de enseñarnos, nos va llevando hasta esa plenitud
que es Cristo, que es la gracia del Espíritu Santo que se nos comunica, que en Pentecostés, digamos, irradia en la Iglesia y la hace romper todas las fronteras e incluso las expectativas de los mismos apóstoles para que descubran lo que el Señor quiere. Id al mundo entero y anunciad, proclamad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a cumplir todo lo que os he mandado. Es esa misión que Cristo encomienda a la Iglesia, a los apóstoles, y en ellos también a cada uno de nosotros, porque la misión de la Iglesia no ha terminado. Llega hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo lo sea todo en todos, utilizando la expresión de San Pablo, hasta que ese reino de Dios en la tierra llegue a su plenitud, hasta que todos participemos plenamente del ser de Dios. Y esa es la vocación de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Y unidos a Cristo, formando un solo cuerpo bajo la guía del sucesor de Pedro, del Papa, tenemos que seguir avanzando en ese conocimiento de Cristo, en esa acción evangelizadora, caritativa, en esa acción social, como el Papa nos recuerda en su encíclica, con este deseo de que la paz, la justicia y la verdad reinen sobre todo, pero unidos, como pide también Jesús en el Evangelio, siendo un solo rebaño bajo un solo pastor, viviendo esa unidad que Cristo ha querido para los apóstoles, para la Iglesia, para todos sus discípulos, y pidiéndole a Él, a Jesucristo, la fuerza para proseguir en este camino de santidad, en esta llamada universal a la santidad, porque todos estamos llamados a vivir conforme al amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esto es lo que han vivido los santos, cada uno en sus circunstancias concretas, con su vocación específica. Decía un gran profesor jesuita, ya fallecido, experto en los padres de la Iglesia, en los autores de los primeros siglos, decía que Dios da clases particulares, que a cada uno lo lleva de una forma distinta. Todos llamados a la santidad, pero no hay dos caminos iguales. Hoy, como memoria libre, en el rito romano se puede celebrar a Santa María Goretti, virgen y mártir. Una muchacha que nació en Italia a finales del siglo XIX, en una familia humilde, trabajadora, y que después de una infancia difícil, ante las amenazas para que perdiera su virginidad, para que pecara con un joven, negándose a ello, murió apuñalada. Murió en defensa de su castidad. El día 9 de julio celebramos a los santos Agustín Zaorrong, presbítero, a Pedro Sanz y Jordá, obispo, y a sus compañeros mártires, que a lo largo de los siglos XVII y XVIII dieron su vida por la fe en China. Supieron confesar a Cristo con palabras y obras. Ese deseo de San Francisco Javier de evangelizar China, que después
otros siguieron, pero que tras esa persecución que se desencadena en el siglo XVII, va a producir esa semilla que son los mártires para el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia china, la Iglesia católica en China, que continúa su andadura en medio de grandes dificultades, debe ser para nosotros, por un lado, ejemplo de valentía, de perseverancia, en la humildad, en la sencillez y sobre todo en el amor a Jesucristo. Pero también, y los últimos papas han insistido en ello, motivo de oración, de sacrificio por estos cristianos hermanos nuestros que siguen sufriendo de una forma o de otra por la fe. A veces no es con una persecución cruenta, con el derramamiento de su sangre, pero muchas veces sí que es con privación de libertad, con negación de sus derechos, de su libertad religiosa, con esa persecución silenciosa que va descalificando, que lleva implícita pues esa oposición, ese rechazo de la sociedad, de autoridades locales, nacionales, que impiden o dificultan esa vivencia de la fe. Y sin embargo, la fe debe seguir adelante con alegría, con gozo. Por último, el sábado, el día 11 de julio, celebramos a San Benito Abad, patrono de Europa, así lo declaró el Papa Pablo VI, San Pablo VI, reconociendo en San Benito y en la obra de San Benito, en la orden benedictina, con las diversas ramas, manifestaciones a lo largo de los siglos, la importancia que ha tenido en la formación de Europa, en la transmisión de la cultura, en ese puente que se establece entre la antigüedad, la Edad Media y la época moderna. Ese lema tantas veces repetido, tantas veces escuchado, ora et labora, reza y trabaja, esa regla de San Benito, esas normas que él da para sus monjes, para ayudarles, para orientarlos en cómo debe ser esa vida, ese seguimiento de Cristo en el monasterio, que debe ser en medio del mundo la ciudad de Dios, que debe actuar como luz que alumbra a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, a todos los que buscan en la oscuridad esa luz de la verdad. Es esa llamada, ese equilibrio en el seguimiento de Cristo, ante el cual no se puede anteponer absolutamente nada. San Benito pide al monje y nos está enseñando a nosotros que no se debe anteponer nada al servicio de Dios, al seguimiento de Cristo, porque es ahí donde está la verdadera felicidad, la verdadera alegría, esa alegría completa. También lo decía el Evangelio del domingo pasado, cuando se nos invitaba a tomar el yugo de Cristo, a ir en pos de Él y aprender del Señor, que es manso y humilde de corazón, para encontrar ese descanso, para encontrar esa alegría profunda. San Benito comienza esa consagración radical a Dios viviendo en la soledad, en la penitencia, en la oración sobre todo. Pero después se le van uniendo discípulos, personas que quieren aprender de él ese camino
arduo del seguimiento de Cristo en la soledad, en la penitencia, en la oración. Y podemos decir que es como si se sintiera obligado a enseñar, a comunicar a otros lo que él mismo ha recibido. Y de ahí, con dificultades, con traiciones, deserciones, pero al final va a cristalizar esos monasterios que darán lugar a la orden benedictina. La liturgia juega un papel fundamental en la vida de San Benito, en las comunidades benedictinas hasta la actualidad. De hecho, en lo que se denomina el movimiento litúrgico, esa iniciativa que desde mediados del siglo XIX intenta poner la liturgia en el centro de la vida de la Iglesia y de la vida de cada cristiano, ha estado alentado con frecuencia por benedictinos, estudiosos, que tanto en el campo de la música, de la recuperación y de la pureza del canto gregoriano, como de la edición de fuentes litúrgicas antiguas, la depuración de los textos, el llegar a ese rito romano, devolviéndole su mejor esplendor, nos encontramos con numerosos autores que, según sus posibilidades, según sus conocimientos, según esa llamada de Dios que en cada uno, decimos, es distinta, han colaborado en que la liturgia pueda ser el centro de nuestra vida. Y dando gracias por este don inmenso que es la celebración de la Iglesia, debemos intentar comprender lo que realizamos, vivirlo de tal manera que sirva para nuestra transformación, nuestra santificación y también la de nuestros hermanos, formando comunidades vivas, comunidades que, como pide el Concilio Vaticano II, participan de una manera consciente, activa, fructuosa, y así esa celebración litúrgica pueda dar en nosotros, en nuestras comunidades y en la Iglesia entera sus mejores frutos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de los prefacios del misal romano. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de su siervo David, según lo había dicho en tiempos antiguos, por medio de los profetas, profetas que hablaban por él. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. En nuestro comentario de los prefacios, empezamos ahora con los prefacios dominicales del tiempo ordinario. Una de las novedades del misal denominado de Pablo VI es el misal que se realiza después del Concilio Vaticano II, sale a la luz en 1970 por la premura, por el deseo de que se publicara en este año, precisamente en el aniversario de la publicación del misal posterior al Concilio de Trento, que lo publicó San Pío V en el año 1570, queriendo que coincidiera con este aniversario
en 1970 se publica este misal del Vaticano II, de Pablo VI, como lo queramos denominar. Ambos nombres son perfectamente válidos. Otros prefieren simplemente llamarlo misal de 1970. Tanto en el misal de 1570 como en el de 1970, en el primero con una bula de San Pío V, la bula Quo Primum, en el segundo con una constitución apostólica, que es un documento papal del mayor rango, Pablo VI, en la Constitución Missale Romanum, ambos subrayan esa continuidad en la liturgia romana y ambos expresan su deseo de mantener, como si dijéramos, esa forma de celebración de los padres de la Iglesia, de la antigua liturgia romana, purificando de añadidos que a lo largo del tiempo pueden haberse introducido y de una forma o de otra distorsionar esas líneas maestras de la liturgia romana. Por supuesto, no se trata de cosas graves, o sea, la liturgia, que por otra parte siempre responde pues a la idiosincrasia, a la mentalidad de cada época, porque es una realidad viva. Es viva porque es Cristo quien está actuando. Es viva porque es expresión de la fe de la Iglesia y de los cristianos. Y todo esto se realiza precisamente a través de esa comunión, de esa unión que el Espíritu Santo realiza. Pero como os decía, en el misal actual ha tenido otra segunda edición en tiempos de Pablo VI en el 75, otra tercera edición en el año 2002 en tiempos de Juan Pablo II y con algunas correcciones se ha vuelto a publicar en el año 2008, que es la edición, digamos, que actualmente se presenta más actualizada. Y es al mismo tiempo la que siguen las traducciones en las distintas lenguas vernáculas preparadas por las conferencias episcopales de los distintos lugares del mundo. Pues una de las novedades, recuperando algo que ya aparecía en la antigüedad, es el gran número de prefacios. Como sabéis, el prefacio es la primera de las oraciones de la plegaria eucarística, de la pieza central, fundamental de la misa. El prefacio, fácilmente reconocible por el diálogo con el que se inicia: el Señor esté con vosotros, se responde y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Este diálogo siempre aparece al inicio del prefacio y es también de una gran antigüedad. Ya aparece en plegarias eucarísticas del siglo III y está atestiguado en textos litúrgicos, textos patrísticos anteriores. El misal de Pablo VI, lo mismo que sucedía en el sacramentario veronense del siglo V-VI y un poco menos en el sacramentario gelasiano, unos años posterior, presenta un gran número de prefacios. Algunos son propios de una fiesta, ya sea fiestas, solemnidades del tiempo litúrgico, otras son propias de una determinada fiesta del calendario,
ya sea de Jesucristo, de la Virgen o de los santos. Y también hay prefacios para misas votivas por diversas necesidades, etc. Todo este conjunto de oraciones que está expresando esa fe de la Iglesia nos va acompañando a lo largo de lo que es el año litúrgico. Estos prefacios dominicales, que ahora empezamos a comentar, el título ya nos está indicando cuándo se deben emplear. Es verdad que se podrían emplear también en alguna otra circunstancia en la que se vea apropiado. No es algo exclusivo, pero son prefacios para los domingos del tiempo ordinario. Porque para las ferias, para los días corrientes, digamos, hay también unos prefacios comunes que el mismo misal nos ofrece y que son más indicados para esos días de diario. Los prefacios dominicales, un poco más extensos, están pensados precisamente para dar realce al domingo, que es la celebración principal de la Iglesia, que arranca de los tiempos apostólicos, ya aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis, etcétera, en las mismas cartas, en algunos lugares se alude a ello, y que celebra la resurrección del Señor, en la espera de esa última manifestación del Señor en la parusía. Esa centralidad, esa importancia del domingo, que también en el misal de Pablo VI se subraya con una indicación dentro de las plegarias eucarísticas, una referencia al domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, pues se subraya también en los prefacios dominicales. El primero de ellos nos presenta esa relación íntima, necesaria, podemos decir, entre el misterio pascual y el pueblo de Dios. El misterio pascual, como todos sabéis, es ese misterio, ese acontecimiento salvífico de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que va a dar lugar a la Iglesia y también a nuestra existencia como cristianos. Y el prefacio subraya esa conexión que existe entre este misterio pascual y el pueblo de Dios, formado precisamente gracias a la pasión de Cristo. No olvidemos que en la última cena, al instituir la Eucaristía, Jesús habla de esa nueva y definitiva alianza en su sangre. Está hablando de ese nuevo pueblo de Dios que sustituye al pueblo de Israel, incluyéndolo, por supuesto. Toda la humanidad está llamada a formar parte del pueblo de Dios, pero ya sin quedar sometidos a unas distinciones de raza, de pueblo, de nación, de lengua. Es una llamada a ese nuevo pueblo de Dios que quiere abarcar el mundo entero, si le abrimos nuestro corazón. La fe no se puede imponer, la fe se ofrece y cada uno, movido por la gracia de Dios, por supuesto, debe libremente aceptarla y vincularse a Cristo en la Iglesia. Este prefacio dominical, primero del tiempo ordinario, toma expresiones de los antiguos libros de oraciones de la liturgia romana, ya hemos aludido a ellos, al sacramentario veronense y al sacramentario gelasiano. Sin embargo, estas
expresiones, estas frases, las construye de una forma nueva, cambia la estructura y al mismo tiempo añade ideas nuevas, en parte tomadas también de los padres de la Iglesia, por ejemplo, de los sermones de San León Magno. En realidad estamos celebrando esa acción de gracias al Señor, eso es la misa, por la muerte y la resurrección de Cristo. Es la salvación del pecado que realiza en nosotros esa nueva creación, esa transformación maravillosa de la gracia y nos constituye como miembros vivos del pueblo de Dios. El texto central, ya sabéis que se suele dividir en tres partes el prefacio, una primera que, haciéndose eco del diálogo introductorio, reafirma que es justo y necesario dar gracias a Dios siempre y en todo lugar y aquí se alude a Jesucristo, a la redención y a veces al motivo que estamos celebrando. Por ejemplo, pues la Inmaculada Concepción, Pentecostés, etcétera, etcétera. Luego viene la parte central, que es la que aquí analizamos con más detalle, que puede ser un solo párrafo o incluir varios párrafos y que se centra en el misterio del día. Por ejemplo, en el tiempo de Adviento, en esa espera del Señor, en esa preparación para la parusía y para el nacimiento de Cristo, por ejemplo, el día de la Virgen del Pilar, en ese papel que la Virgen María tiene en la defensa y en la transmisión de la fe y en ese sostener al pueblo cristiano en su peregrinar, etc. Este prefacio dominical primero del tiempo ordinario, en su parte central, la parte final entronca ya con el santo, que hace, como si dijéramos, de gozne, de bisagra con el resto de la plegaria eucarística. Pues dice, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo, tus maravillas. Comienza contemplando, deteniéndose en esa obra maravillosa que es el misterio pascual, para analizar después los efectos que tiene. Nos libra de la esclavitud del pecado, de la muerte, nos hace estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Cada una de estas expresiones daría pie, podemos decir, para un programa entero, para una larga conferencia, para una honda meditación. Y termina con esa finalidad de la redención y de la transformación que se ha realizado en nosotros y en la Iglesia, para que trasladados de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad, como dice también San Pablo, vivíamos sin esperanza y sin Dios, pasamos a la luz admirable de Dios. Y así proclamamos ante el mundo las maravillas de Dios, la obra de la redención, su amor, su presencia a nuestro lado. Nos convertimos en apóstoles y evangelizadores. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el comentario a los salmos.
Señor, en el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia, ten de nosotros. Misericordia. Dios, Señor, en el Continuamos con el Salmo 89, 90 conforme a la numeración hebrea. Como sabéis, ya en otros programas lo hemos recordado, el libro de los Salmos, según las ediciones de la Biblia, hay algunos salmos que se dividen, digamos, en dos partes de un mismo salmo. Y entonces nos encontramos con que se altera la numeración. Lo que en algunas ediciones, sobre todo la edición litúrgica, son dos salmos distintos, en la edición hebrea y en otras ediciones críticas de la Biblia aparecen como un solo salmo o viceversa. Y esto es lo que produce que a veces nos encontremos, incluso en la misma liturgia de las horas, un salmo con un número y entre paréntesis otro número, que suele ser o anterior o posterior. Al principio, los primeros salmos, la numeración es la misma y al final también. Es a lo largo de la parte central del salterio cuando nos encontramos esta, digamos, alteración en la numeración. Este Salmo 89, como ya decíamos, es una meditación, una reflexión sobre la condición de la vida humana, su brevedad y al mismo tiempo una súplica. Todos los salmos, de una forma o de otra, están encerrando una oración, una súplica a Dios. A veces incluso, y esto rechina un poco en nuestra mentalidad, si no sabemos entenderlo adecuadamente, a veces de una forma agresiva. Son lo que se llaman las imprecaciones. Cuando el salmista ataca verbalmente a los enemigos, a los adversarios del pueblo de Israel, a veces con frases duras, casi crueles. Como decía un profesor de Sagrada Escritura en Roma, cuando le preguntaban sus alumnos, un poco malévolamente, si él era capaz de rezar esos salmos imprecatorios, sonriendo, les respondió: pues claro que sí, lo rezo contra mí mismo, dándome cuenta que muchas veces ese adversario de Dios, ese adversario de los planes de Dios, de la victoria de Dios, soy yo mismo. Y debo pedir que con ese aniquilamiento de mi maldad triunfe en mí la bondad del Señor. Los salmos siempre necesitan una lectura espiritual que puede ser cristológica, referido a Cristo, eclesiológica, centrándonos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en la acción de Dios en nosotros, que siempre nos sorprende. Recordemos las palabras de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo. Los maestros de Israel hablaban de esa palabra de Dios que se actualiza, que tiene algo que decirnos aquí y ahora. Y esto mismo es lo que la Iglesia, aparece claramente expresado en el documento que precede al leccionario de la misa,
la ordenación de las lecturas de la misa, habla de la actualidad de ese mensaje, de esa palabra de Dios que se nos dirige, sobre todo en la liturgia. Y no olvidemos ese papel tan central, fundamental, que ocupan los salmos, que realizan los salmos en la liturgia de la Iglesia y ojalá también en nuestra oración personal. Este salmo, que ya habíamos dicho que se divide en tres partes, una que expresa esa eternidad de Dios y esa caducidad humana, otra que constata ese castigo por las faltas y una tercera, a modo casi de conclusión, que es una petición de misericordia. A partir del versículo 7 nos encontramos con la segunda parte, con esa exclamación que casi es un lamento. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Como en tantos otros lugares de la Sagrada Escritura, se aplican a Dios categorías humanas. Dios no tiene cólera, enfados como los tenemos nosotros, pero nos sirve para expresar esa enemistad con Dios que provocamos nosotros mismos con el pecado, con nuestras injusticias, con nuestras arbitrariedades. Nos ha trastornado tu indignación. Cuando nos alejamos de Dios, podemos decir, Él se aleja de nosotros, pero no porque Él quiera alejarse de nosotros, sino porque estamos rechazándolo. Y eso nos trastorna, nos saca de ese equilibrio que ha tenido Jesucristo, que han ido alcanzando paulatinamente los santos. Pusiste nuestras culpas ante ti. Aquí está la clave, nuestras culpas. Y nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Para Dios no hay nada oculto. Él conoce hasta los entresijos, dice en otro lugar, de nuestro corazón, hasta lo más profundo. Todos nuestros días pasaron bajo tu cólera. Nuestros años se acabaron como un suspiro. Esa brevedad, sobre todo cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos para Dios, cuando, como dirá Jesús en el Evangelio, nos hacemos como niños. Entonces somos capaces de vivir el momento presente, de disfrutar en esa presencia del Señor y comprender esas acciones maravillosas de Dios que se van realizando no solo ante nosotros, sino en nosotros mismos. Nos detenemos aquí escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, para concluir después nuestro programa con la reflexión sobre esta obra, esta novela de Tolkien.
Esta extensa obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, con momentos de agitación, tensión en la acción que se desarrolla y otros momentos de paz, de tranquilidad, pues nos va presentando, podemos decir, ese transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia. Tolkien, en más de una ocasión, expresa que él no le da un sentido simbólico, metafórico a su obra. Sin embargo, podemos decir que está reflejado todo su ser, su vida, los acontecimientos que han ido marcando su existencia. Todo esto, y eso sí que, por ejemplo, lo dice Sam, el hobbit que acompaña a Frodo, le inspiró pues sus vivencias en la Primera Guerra Mundial, en la que él tuvo que participar y por enfermedad quedó excluido después de un cierto tiempo del servicio activo, y quizá eso es lo que hizo posible que después continuara con su labor como profesor y como escritor. En nuestro repaso, en nuestro comentario de El Señor de los Anillos, hemos llegado con Frodo, con Sam y con Gollum ante las puertas de Mordor, esa fortaleza del Señor Oscuro, de Sauron, esa fortaleza de la Puerta Negra. También los colores tienen un significado, tienen un contenido. Como sabéis, Frodo ha recibido el encargo de introducirse en Mordor, llegar a lo que nosotros llamaríamos una especie de volcán, un cráter, donde está un fuego, el Monte del Destino, y allí, en ese fuego, lanzar el anillo, ese anillo de poder, que es un anillo maligno, que si lo utilizas te da un poder, una fuerza extraordinaria, pero que sin embargo te va dominando, transformando, sumergiendo, podemos decir, en las tinieblas. Este anillo que fue forjado por el mismo Sauron y que solo puede destruirse en ese volcán, en ese fuego del destino. Esa es la misión que Frodo ha recibido. Con esa esperanza, después de encontrarse, después de someter a Gollum, que intentaba atacarlos y apoderarse del anillo, los ha guiado a través de las ciénagas de los muertos, un camino peligroso ante las puertas de Mordor. Y ante las puertas, Sam, con esa espontaneidad que le caracteriza, expresa que tiene la impresión de que no van a poder ir más lejos. Y el mismo Gollum asiente a ello. No son muchas las veces en las que Sam y Gollum coinciden, más bien pasa lo contrario. Sam desconfía completamente de Gollum. Gollum ve en Sam un adversario y al mismo tiempo una dificultad para cumplir sus planes y apoderarse del anillo. Y de hecho este enfrentamiento entre Sam y Gollum va a recorrer pues todas estas páginas de el encuentro y de el ir peregrinando juntos, no por gusto de uno o de otro, sino por la necesidad. Y también aquí encontramos toda una enseñanza, como muchas veces cosas que no nos resultan agradables, apetecibles, y que sin embargo pueden tener una explicación o jugar un papel providencial. Gollum
señala que es inútil, que no pueden seguir adelante. Y en ese momento, cumpliendo lo que acabábamos de decir, Sam se indigna y le pregunta de malas maneras: ¿por qué rayos entonces nos trajiste aquí? En realidad, y lo señala el mismo Tolkien, Sam no está siendo ni justo ni razonable. Y Gollum o Sméagol, ese doble nombre que responde como a dos facetas de su personalidad, lo expresa claramente. El amo lo dijo. Frodo le pidió que le llevase a la puerta. Y Gollum, Sméagol, no ha hecho otra cosa que obedecer. Frodo asiente y se reafirma en esa intención de entrar en Mordor. Es el único camino que conoce. Y señala con valentía, con audacia, que no le pide a nadie que lo acompañe. Está dispuesto a ir solo, afrontando los peligros que sean necesarios. Pero la misión está por encima de todo, por encima incluso de sí mismo y de su propia seguridad. Y aquí, Gollum por un lado, Sam de otro, le van a pedir que no siga adelante. Sin embargo, la decisión de Frodo es terminante. Y aquí van a dar un giro los acontecimientos, porque Sam, por supuesto, no está dispuesto a dejar a Frodo, pero Gollum va a ser el que ofrezca otro camino. Y ese camino lo recorreremos con ellos, si vosotros lo deseáis, en los próximos programas, intentando descubrir esa acción de Frodo y esa enseñanza también para nosotros mismos. Nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y esperando, si Dios quiere, volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.